Hay muchas maneras de explicar lo que está sucediendo con la segunda economía del planeta. En primer lugar, tengo que decir que China había venido mostrando un crecimiento económico extraordinario desde que decidió convertir su economía en un híbrido hace más de 43 años, o en algo así como capitalismo controlado por el Estado, o lo que ellos llaman socialismo orientado al mercado, y en el que el Estado es el amo y señor para crear las leyes, para hacerlas cumplir, pero también para violarlas. Y es que el régimen comunista chino aplica las leyes a su conveniencia. Es decir, o mejor dicho, como se dice en el argot popular, depende de cómo se venga el toro en la corrida. Las leyes en China, de todas maneras, tienen la misión de controlar hasta lo incontrolable. Así tengan que pasar por encima de su propia constitución, y así sepan que están violando los derechos humanos. Para ellos eso no importa. En China no existe el Estado de Derecho, no se respeta la propiedad privada y no hay libertad de expresión, entre otras restricciones. Sin embargo, son sus mismas políticas de control a los ciudadanos a todo nivel las que están enviando a China a un abismo. Pero ¿cómo es que las políticas del régimen están agravando el estancamiento de la economía china? Lo analizamos en los párrafos siguientes. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. Un periódico chino dirigido por el régimen advirtió al mercado contra las interpretaciones simplistas de los movimientos de la política monetaria del país asiático. Es decir, que las decisiones en política monetaria del país asiático son acertadas. Bueno, eso dicen ellos. Considerada la segunda economía más grande del mundo bajo sus propias estadísticas, porque es imposible verificarlas, China pasó de un crecimiento anual de más del 10% durante varias décadas, hasta en los últimos 4 años en que comenzó a declinar seriamente, bajando hasta un poco más del 2% anual. Aunque hubo algunos factores externos que contribuyeron con la caída económica, como la pandemia, que se puede considerar interna de todas maneras, y eso en los 2 últimos años, fueron las políticas del propio régimen las principales causantes de su declive. El régimen comunista se ha encargado de difundir lo que ellos llaman el milagro chino, que más bien es un sofisma bajo la sombra de la duda. Bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, mientras la mayoría de los países en Asia estaban prosperando, China estaba empobreciendo, debido a los constantes movimientos políticos del PSC, como por ejemplo el gran salto adelante, que causó la gran hambruna, donde murieron más de 10 millones de chinos por la idea implantada por Mao Zedong de industrializar a China. Las políticas del PSC llevaron a la pobreza y a la desesperación a los ciudadanos chinos. En sus últimos intentos por mantenerse en el poder, Deng Xiaoping decidió abrir la economía y en pocos años la abundante mano de obra barata, una tentación para las compañías que buscan reducir costos de producción, convirtió gradualmente a China en el centro de manufactura mundial. Pero vamos a enumerar algunas de estas políticas nocivas que están hundiendo a China. 1. La política de un solo hijo. Esta es una de las políticas que pasan del control social a prácticamente una imposición que estuvo penada con cárcel y con la desaparición forzada de niñas bebé que nacían en un matrimonio. ¿Para qué? ¿O por qué? Para controlar el crecimiento de la población. Lo que ha resultado en una población anciana que en unos pocos años no podrá aportar para el pago de las pensiones a quienes se jubilan. Otro problema es que la fuerza de trabajo joven se está viendo reducida, lo que significa que en algunos años más, China tendrá más jubilados que trabajadores que aporten al sistema de pensiones. 2. Bloqueo de la información. Bajo pena de cárcel o de hasta perder la vida,
El régimen tiene prohibido revelar información oficial, siempre maquillando las cifras y manipulándolas para esconder la verdad. Adicionalmente, todos los medios principales de comunicación chinos están intervenidos por el Estado y no existen medios críticos contra el gobierno dentro del país. Y la censura en Internet es tan alta que es muy difícil enviar información crítica fuera del país, lo que da como resultado que no se pueda llegar a un aproximado de lo que realmente ocurre dentro de China. Y muchos expertos y medios especializados están utilizando información de ciudadanos que hacen las veces de periodistas o de informantes dentro del sistema, o chinos exiliados que conocen la verdadera situación interna del país y la divulgan. Aún así, se considera que todas las cifras y estadísticas sobre China son aproximadas. Se calcula que siempre son peores de lo que ellos publican. Caso puntual: los resultados de los infectados y fallecidos por la pandemia. Esa realidad jamás se sabrá. Otro caso concreto es: muchos expertos y medios especializados en China aseguran que existen cientos de millones de chinos en las zonas rurales y urbanas que viven bajo los umbrales de pobreza, sin acceso a agua potable, sin electricidad, sin hospitales y viviendo solo de lo que siembran. Por supuesto, esa información es tóxica para la propaganda comunista. Sin embargo, basados en sus estadísticas propias del régimen chino, el mundo entero festejó en 2020 cuando China falsamente anunció que eliminó completamente la pobreza extrema en su país. Una completa mentira. Aunque ninguna entidad u organización independiente o gobierno del mundo pudo comprobar si esto fuera verdad, y ni siquiera la ONU lo pudo hacer. Tercero, el aumento en el gasto militar. En su afán expansionista y para hostigar a su vecindario, China viene gastando descomunales cifras en cientos de millones de dólares en su programa nuclear con fines bélicos. Hoy en día tiene más ojivas nucleares que hace 5 años, y se calcula que en 5 años más podría alcanzar a los Estados Unidos en número de ojivas nucleares. El régimen también ha gastado muchísimos millones de dólares en la construcción ilegal de islas artificiales en el mar de China Meridional, una zona marítima que no le pertenece legalmente. Cuarto, el incremento sustancial en el programa espacial. El régimen ha aumentado al triple su presupuesto para lanzar cohetes al espacio hasta llegar a la Luna y la construcción de su propia estación espacial. Quinto, la guerra contra la empresa privada china. Beijing ha emprendido una guerra contra la empresa privada, increíblemente, pero especialmente contra el sector tecnológico, destruyendo de esta manera al sector y obstaculizando a los empresarios para disminuir sus utilidades en el mercado. Sexto, expropiaciones masivas. Beijing también expropia terrenos y propiedades y derriba las viviendas de sus ciudadanos, porque venden esos terrenos a constructoras particulares para nuevos proyectos. Y lo peor es que compensan a los chinos que son expropiados mínimamente o a veces con ninguna compensación. Séptimo, violación de los derechos humanos. El trabajo esclavo es la máxima expresión de la explotación en pro de la producción impuesta a los uigures, a quienes someten en campos de concentración. Otra de las atrocidades es el comercio ilícito de órganos humanos tomados de los practicantes de la disciplina conocida como Falun Dafa. Y podríamos enumerar muchas políticas más, pero creo que estas son las más importantes. Bien, pasemos ahora a hablar de los factores externos que impactaron en el crecimiento económico del país y que todavía lo están haciendo. Y por separado, uno de los factores internos, que sí que les ha dado duro, en adición a la política de cierre de comunidades enteras, que han empeorado la delicada situación. El factor externo número 1 es la guerra comercial con Estados Unidos. Sin duda, la guerra comercial iniciada por Donald Trump en 2018 tuvo un gran impacto en la economía china, aunque los funcionarios del PSC han intentado por todos los medios restarle importancia.
Según datos oficiales, fue a partir del 2018 que el PIB de China comenzó a declinar con mayor severidad. Junto con la pandemia en 2019, la economía china pasó de un poco más del 6% de crecimiento anual al 2.3% en 2020. Y todavía no hay datos disponibles aún del año 2021. Trump inició su guerra comercial con el PSC en un intento por equilibrar la balanza comercial, donde China siempre vende más de lo que compra. Si bien el PSC respondió agresivamente imponiendo tarifas también a los bienes estadounidenses, el efecto mediático de la campaña de Trump arrastró a algunos de los aliados de Estados Unidos a disminuir su dependencia de China. Según un reporte de Forbes, la guerra comercial no solo disminuyó el comercio entre China y Estados Unidos, que sigue siendo el principal socio comercial del país asiático, sino que se calcula que las exportaciones chinas a nivel mundial han caído en 25.000 millones de dólares desde que se aplicaron los aranceles o tarifas. Y a pesar de que en los 9 primeros meses del 2021 los bienes importados desde China hacia Estados Unidos se dispararon en un 19% y el déficit comercial aumentó en un 15% en comparación con el mismo periodo de 2020. La disputa entre ambos países continúa, especialmente en el área de los semiconductores y de las tierras raras. ¿Qué ha ocasionado todo esto? Fuga de empresas estadounidenses. De las 500 grandes empresas estadounidenses que tenían sus fábricas en China, 50 trasladaron su producción total o parcialmente fuera de China, a otros países del sudeste asiático, según un reporte. La ley aprobada recientemente en el Congreso de los Estados Unidos, que limita la dependencia de China para la importación de ciertos productos, le está dando un duro golpe al país asiático. Y eso que apenas fue aprobada en agosto de 2021. El medio South China Morning Post entregó una lista de las empresas que trasladaron sus fábricas a otros países. Entre ellos están Apple, Dell, Hewlett Packard, Nintendo. Aunque los CEOs de estas empresas, de estas compañías, dijeron que sus motivos para moverse de China fueron más bien para evitar el fuego cruzado de las tarifas que estaban impactando el costo final de sus productos. Y escucha bien esto. De las 3.000 empresas japonesas que había en China a noviembre de 2021, 700 de ellas habían pedido al primer ministro japonés proporcionar los medios para repatriar la fabricación de sus productos al Japón. Esto supone, o mejor dicho, significa a las claras que es otro golpe significativo a Beijing por el desempleo causado a sus ciudadanos. Esto no es cualquier cosa. Se trata de una serie de pasos que están dando los países de la coalición occidental, a la cual también pertenecen India, Australia, Corea del Sur, entre otros, para quitarle capacidad financiera al régimen y limitar sus aspiraciones expansionistas. Y por otro lado, el factor interno que más los ha golpeado es la pandemia, aunque no se puede considerar completamente un factor externo. La pandemia que se originó en la ciudad de Wuhan acentuó la caída del crecimiento económico chino, principalmente debido a que la interrupción de la cadena de suministro de elementos considerados esenciales durante una emergencia sanitaria cuya mayoría se fabrica en China, obligó a muchos gobiernos a replantear el escenario en el que puedan depender de otro país diferente de China para mitigar una crisis de tal magnitud cuando se vuelva a presentar. Y un dato importante, según un reporte de Gartner, el 33% de los líderes de la cadena de suministros mudó total o parcialmente su manufactura fuera de China, o tiene planeado hacerlo antes del 2023. El informe está basado en una encuesta realizada a 260 líderes de la cadena de suministro global, quienes indicaron que entre las razones de mayor peso está el incremento de las tarifas entre los Estados Unidos y China, lo que generó que los costos de producir en China y en otros países asiáticos, o incluso localmente, se elevaran drásticamente. Abro comillas. Hemos comprobado que los aranceles impuestos por los gobiernos de Estados Unidos y China durante los últimos años
han aumentado los costos de la cadena de suministro hasta un 10% para más del 40% de las organizaciones. Y cierro comillas. Para algo más de una cuarta parte de estos encuestados, ellos dijeron que el impacto ha sido incluso mayor, lo que también aseguró Kamala Rahman, analista director senior de prácticas de la cadena de suministro de Gartner. Y nada más por ahora. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.